buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a nuestro martes de CNA, el mejor día de la semana. Ya me voy acostumbrando, ¿veis? Martes de CNA, el mejor día de la semana. Pero claro, antes era el miércoles, mucho tiempo con el miércoles. De hecho, tengo algunas ganas de volver al miércoles, a lo mejor 2026. Volvemos al miércoles de CNA y que vuelva a ser el mejor día de la semana, ¿verdad? Muy bien, ¿qué tal todos? ¿Qué tal todas? Cerca del Congreso, ya nos acercamos al Congreso, al inmersivo de Zaragoza. Madre mía, cuántas cosas. La semana pasada creo que hicimos 4 directos. Esta semana tenemos planeado 3 más o 4, a lo mejor, no sé bien. Y Ruby solo me dice por la mañana, hoy tenemos directo. Pues muy bien, fantástico, así lo hacemos. Y entonces vamos cuadrando todo. Hoy hemos tenido el martes de CNA en clínica, así que estuve ahí contestando todas las preguntas de nuestros alumnos, del integrativo, del avanzado. Así que vamos bien. De hecho, acabo de recordarme que había una duda de Luis Gonzaga en clínica que no contesté. De Jacopo, si no me equivoco, soporte. Entonces, tenemos que buscar. Vale, muy bien. Y hoy tenemos nuestra invitada especial, que ya he visto que pasó por aquí, ya entró por aquí, que es Rocío Garrido, fisio especialista. Yo nunca sé, ella le voy a pedir para explicarme ahora, pero nunca sé cómo decir, especialista o experto. En portugués siempre preferimos el especialista en suelo pélvico, creadora del método Power Pélvico. Y como mujer que adora practicar deporte y que no está dispuesta a que su suelo pélvico sea un problema, que sea un problema en su vida, ni en la vida de ninguna de las mujeres que se topen con ella, esta persona estará aquí con nosotros, así como estará con nosotros. Que ya sé. Vamos aquí a aceptar y creo que ya. Buenas, ¡Qué máquina! Madre mía. ¿qué tal? ¿Todo bien? Bienvenida. Sí, muchas gracias. ¿Lo he dicho bien? Perfecto. Okay. ¿Me puedes aclarar? ¿Experto o especialista? En portugués siempre decimos especialista, pero aquí un montón de gente dice experto. Entonces me pongo así. Yo soy eterna aprendiz, así que puede llamarle como quiera. O sea, llevo 20 años dedicada al mundo de la fisioterapia y 13 años dedicada a la especialidad de suelo pélvico, pero todos los días digo, mierda, no sé nada. Fantástico. Te saliste Así muy que, bien. ¿El domingo qué tal? ¿Todo bien? genial. Me lo pasé, o sea, lo disfruté muchísimo y creo que ha sido de las primeras formaciones que no he ido aturrullada con respecto a... He cuadrado tantas cosas cada media hora que no disfrutaba de lo que estaba haciendo en el momento. Creo que se cayó la conexión. Imagino que se cayó la conexión. Vamos a ver aquí. Se unió O sea, otra vez. Ya está. sí. Nada, que ha sido un fin de semana espectacular y estoy aprendiendo a no hacer las cosas desde el corre, 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 tienes que hacer lo máximo posible en el mínimo tiempo posible, sino a decir, joder, este momento lo he creado yo, voy a disfrutarlo. Y eso me traigo de Madrid, un súper aprendizaje de cómo yo voy gestionando mi propio estrés que decido yo implantarme, ¿no? Así que Ajá. contenta, muy contenta. Es más un endurance que un hit, ¿no? Sí, es, es eso, es como, joder, estoy creando yo esta vida, ¿cómo va a ser un problema? ¿O cómo va a ser un estrés añadido? Si es un estrés bueno, es un estrés que me hace crecer a mí y a las personas que vengan cerquita a mí, escuchen un poco este nuevo discurso que, bueno, que para mí no es nuevo, para mí lleva siendo el de toda mi vida, y que convertir lo que es tener problemas de suelo pélvico en la máxima fortaleza que puede tener una mujer, que es ocuparnos de nosotras. Así que
Ahora pues he centrado mi energía en ayudar a profesionales a que cambien un poco el concepto del abordaje del suelo pélvico Ajá. de la mujer con disfunciones. Fantástico, fantástico. Bien, bueno, ¿sabes qué? Te voy a contar una historia muy cortita. Yo tengo más tiempo bueno, más pelos blancos, seguro, y menos pelo en la cabeza, seguro. Tal vez un poco más de tiempo de carrera. Y terminé en 2023 la carrera. Entonces, imagino que más tiempo. Pero yo trabajé con cáncer siempre Ajá. y mi primer intento fue trabajar justo con aparato ginecológico, o sea, tumores del aparato ginecológico, ¿no? Pelvis femenina en ese contexto. Y ahí en 2002, 2003, las formaciones de suelo pélvico no se permitía que, algunas de las mejores que teníamos en Brasil, no se permitía que hombres estuvieran cursando. ¿Por qué? Por un motivo biológico básico, no tienes una vagina, entonces no puedes hacer la formación. Y yo pensaba, pero qué difícil entonces trabajar con este universo siendo hombre, si para poder trabajar con este universo tienes que tener una vagina. Esto me llevó a un otro camino que fue la oncología mamaria, no la oncología ginecológica. Hoy ya no hay eso, la cosa ya avanzó mucho más. Pero de alguna forma, al principio de la carrera, yo tenía la misma ilusión que tú tenías en el mismo segmento que tú lo tienes. Esto de alguna manera nos conecta. Fue fantástico. Mira, con respecto a lo que tú has dicho, si me dejas que comente algo, yo Claro que sí, obvio. hasta hace muy poco me conectaba con la ira cuando decía, joder, pero un gine, ¿cómo va a ayudar a una mujer si no va a sentir nunca Ujú. lo que ella siente, ¿no? Pero es que hasta hace muy poco escuché un podcast de una mente para mí privilegiada que decía, no necesitas pasar por todas las mierdas que ha pasado una persona para entenderla y sobre todo desarrollar la empatía necesaria para poder ayudarla en el proceso. Tienes que ser conocedor de la materia, tienes que ser entendedor de la materia, que no es lo mismo que conocedor, y tienes que, que saber crear una estrategia adaptada a esa persona, a ese perfil neurológico, a esa personalidad, a Ujú. esa biomecánica comportamental, a todo ese equilibrio entre cuerpo, mente y entorno, que no es eres un prolapso de vejiga, o eres una lesión medular, o eres una hernia discal a nivel del E1. O sea, no eres eso, eres una persona que tiene pues esa cosita nueva. Entonces, vamos a ver de qué forma tu cuerpo se queja y ha generado esa disfunción en esa estructura y vamos a darle forma a cómo podemos hacerlo más adaptable. Entonces, claro, yo, por mi experiencia como mujer con disfunciones, no he tenido o sea, no siento que haya tenido la suerte con respecto a los profesionales. Sin embargo, a día de hoy digo, menos mal que mi camino fue mi propia autoescucha y mi propia investigación conmigo misma, porque eso me ha permitido ser muchísimo más poderosa que antes. O sea, aprender sobre mi cuerpo y entenderlo, claro, me es muy fácil conectar con una mujer con disfunción, pero entiendo a día de hoy que puedes ser un buen profesional si tienes o sea, si eres humano y si eres lo suficientemente empático como para no juzgar ni un síntoma que para ti puede ser como obvio, pero lo catalogas como quejica o como si lo siente, no se lo está inventando. O sea, lo siente y ya. Claro. Me suena totalmente todo lo que tú dices. Para trabajar con un sistema nervioso autónomo, eso lo tienes que practicar a diario. No juzgar. Oye lo que tienes que oír, razona lo que tienes que razonar, ser profesional, empático y todo esto, y a por las mejores decisiones Total. clínicas, y nada más. Bien, pues vamos. Y afortunadamente es así, ¿no? Imagínate si el cirujano cardíaco tuviera que pasar por una cirugía cardíaca para poder ser cirujano cardíaco. No tendríamos cirujanos cardíacos. Claro. Mira, vamos a hablar del suelo pélvico. Para esto, bueno, tenemos aquí para hablar de muchas otras cosas. Mindset, mentalidad emprendedora,
gestionar lo suyo, pues tú has gestionado lo tuyo. Al final, mucha gente no se sale con eso, no es capaz de gestionar lo suyo. Pero el suelo pélvico, sobre todo, como el gatillo de todo. Uno de los principales problemas que tenemos cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, bueno, te pongo en perspectiva, tú me das tu opinión de la especialista. Vale. Cuando hablamos de sistema nervioso autónomo, hay una población que sufre más, que son las mujeres. Cuando hablamos de problemas funcionales, colon irritable, fibromialgia, migraña, hay una población que está más afectada, son las mujeres. Cuando hablamos de satisfacción sexual, orgasmo, hay una población más afectada, que son las mujeres. Cuando hablamos de traumas infantiles, en infancia, acoso, abuso, también hay una población más afectada, también son las mujeres. Yo solía decir, y sigo diciendo, aunque mucha gente no lo entiende, que uno de los principales elementos desreguladores del sistema autónomo, sea de una perspectiva biomecánica, que luego hablamos de una perspectiva nerviosa, es el suelo pélvico. Es uno de los principales disruptores del sistema autónomo. Sea por sus implicaciones para la parte cognitiva, para la parte emocional, para la gestión social, la relación con la pareja, con lo que sea. Tú trabajas con mujeres que han pasado por situaciones difíciles en general, ¿no? Y muchas personas que están aquí o son profesionales o son pacientes, en general hay bastantes pacientes, y aunque tengan muchas ganas de ayudar, tienen dificultad de identificar signos clínicos, hallazgos, cuáles son las quejas, cuál es la característica, la personalidad de estas personas que en general tienen esta búsqueda tal vez y no saben o podrían tenerla y tienen que descubrir, o qué un profesional debería buscar cuando recibe una mujer y sospecha de que algo esté pasando. Bueno, para mí aquí hay como dos herramientas, ¿vale? Está la herramienta de que tú escuchas lo que la persona te cuenta y ya, desde tu razonamiento lo más científico posible, y luego está la escucha empática con esa persona, que es no solamente lo que te cuenta, sino analizar desde su expresión corporal, con qué emoción se conecta cuando te habla de cómo mea o de qué relación tiene con la caca. Yo les pregunto, vamos a ver qué relación tienes tú con tu caca. Y se quedan, digo, sí, ¿cómo cagas? ¿Cagas todos los días? ¿No cagas todos los días? ¿Cada vez que te sientas de caca es un problema? ¿O realmente es un cloc, cloc y me voy? Es como, conforme le voy haciendo preguntas y le voy rompiendo los tabúes en la cara de algo que es como le cuesta trabajo asimilar que una profesional le hable de esa forma, o por ejemplo con respecto al sexo tal, lo primero que analizo es en qué postura está esa persona cuando me habla de un tema determinado. Cuando llegamos a la parte de, porque es muy fácil hablar de, no es que, bueno, es muy fácil, cuando vas a una experta en suelo pélvico sabes que le vas a hablar de tus mayores oscuridades con respecto a tu esfera sexual, o esfera pélvica o esfera de continencia de esfínteres. Pero hay un mundo oscuro siempre detrás de eso que no lo cuenta de primera hora, hasta que empezamos a rascar. Entonces, cuando esa persona se empieza a conectar con esa historia, que a lo mejor no se siente tan orgullosa o no sabe si es procedente contarlo o no, esa historia puede ser una historia de abuso, puede ser simplemente una experiencia que tuvo en el ginecólogo cuando le exploró, que lo pasó muy mal y ni ella sabe por qué, ¿vale? Es cuando su postura cambia, su patrón respiratorio cambia, aparece una situación de alerta, aparece me sudan las manos, aparece, entonces, yo no puedo poner en mi informe, ella viene con una incontinencia urinaria severa donde llena 3 compresas al día y tiene una debilidad del elevador del ano de un Oxford de 2. Eso es analizar un robot. Pero cuando tú empiezas a hacer un informe diciendo, bueno, en los hábitos que tiene a nivel de vaciado de vejiga, vaciado de recto son buenos, la conexión que ella tiene con su sexualidad es buena, pero en el momento en que empieza a hablar del placer o del disfrute, empieza a cambiar su postura, me habla pequeñito, no me mira a los ojos, se siente insegura. Entonces cuando digo, aquí puede haber una tara gorda, y eso es fascia. Eso es, en el momento su fascia, su sistema conjuntivo se retrae y le recuerda pues esa experiencia vivida, no te lo verbaliza, pero su cuerpo habla lo que calla su boca. Por lo tanto, está hablando su sistema nervioso autónomo.
Pero yo, como fisioterapeuta especialista en evidencia científica, me olvido que como eso no está en ningún paper, no lo valoro. Y dejo de tratar o analizar o diagnosticar a mi persona como persona. Y estoy buscando lo que he aprendido durante mi carrera o mis expertos que me dicen que tengo que registrar en el informe. Obvio, necesitamos datos objetivos, pero para mí lo más importante de la persona es el discurso, la postura y con la emoción con la que se conecta. Y a partir de ahí, entonces, empezamos a ponerle etiquetas que no le voy a decir yo, pero que sí voy a poner en mi informe. Por lo tanto, el principal motivo de consulta es una incontinencia urinaria de fuerza. Pero ¿tú sabes cuándo se tira del ovillo de dónde viene eso? O sea, es muy raro que venga única y exclusivamente de un momento puntual que ha tosido y se le ha escapado. ¿Por qué hay esa disinergia entre esa competencia abdominal y de suelo pélvico que debería haber? ¿Vale? Eso no pasa solo. O sea, si el cuerpo es perfecto y está diseñado para ser perfecto, a pesar de tener un traumatismo como un parto vaginal, incluso con su cicatriz, ¿por qué esa persona no recompone y no encuentra su equilibrio? Porque tú dejas de ser esa persona que entró a ese parto o dejas de ser esa persona. O sea, cambia todo, cambia tu psique, cambia tu postura, cambia tus prioridades, cambia todo. Por lo tanto, cambia tu eje, cambia tu alineación con la gravedad. Y si cambia eso, si cambia la forma que tienes de relacionarte con el entorno, eres otra persona y nadie te ha explicado eso. Por lo tanto, hasta que tú no recolocas tu pelvis, asientas tu pelvis y le das seguridad a tus caderas, a tu útero, a lo que ha empezado a estar inestable, que eso es tu cimiento, aterrizarte en tu seguridad, en tu base de sustentación, que está alineada con tus pies, a esa persona no la puedes recuperar. O sea, no le puedes ayudar a que encuentre esa nueva estabilidad y esa nueva seguridad en ella, porque hubo un punto de inflexión en su vida muy grande, un parto, una violación, una falta de concepto, o sea, una mala un malo concepto sobre ella misma, un prejuicio hacia su esfera pélvica, un juicio constante hacia su persona, hacia que ella misma tiene porque culturalmente, socialmente, en fin, esa es la realidad que yo vivo en consulta. Una mujer con prolapso, una mujer con incontinencia, que cuando te pones a hacerle una buena entrevista, o sea, mis valoraciones son de 2 horas y una es hablando entera. Hablando como si yo estuviera hablando con una colega, con una amiga, nos sentamos las dos en el suelo como en tribu y entonces le digo, cuéntame qué te pasa. Y cuando empieza ya a contarme, pues, ¿qué es lo que te limita en tu día a día? Y ella me habla de lo que conoce todo el mundo, incontinencia, se me escapan los peos, pues mira, tengo un bulto en la vagina, mis relaciones sexuales hace mucho tiempo que dejé de disfrutar. Y bueno, ¿y por qué te sigues exponiendo a esa penetración? Yo qué sé, por cumplir. Ah, genial. Entonces, más se desconecta esa persona de su esfera pélvica. ¿Por qué? Porque hay un rechazo. Entonces, claro, tiene que venir alguien a hablarte con esa verdad y a decirte, bueno, es que esto no puede ser un problema, vamos a ver de qué forma te reconcilio yo contigo, ¿no? Entonces, lejos de estar valorando que hay que hacerlo, o sea, lo que no se mide no puede saber cómo mejora, ¿no? Obviamente ella siente su evolución, pero está muy guay decir, joder, has pasado un 3 a un 5, ¿no? Y eso, así funciona también nuestro sistema nervioso. Coño, no es lo mismo sacar un 5 que sacar un 10, ¿vale? Pues necesitas evaluarlo y valorarlo. Sí, le ponemos nombre y apellido a esas cosas, pero sobre todo que ella entienda el por qué sus estructuras se pueden ver más fastidiadas para seguir evolucionando o no. Mira, solo ahí ya tenemos material para hacer unos 4 directos. Ya, total. No vamos a hacer 4 directos, vamos a estar en el congreso juntos. Pero... Sí, qué guay. Pero un punto que yo siempre comento para los alumnos, y tenemos muchos aquí, es que uno de los pilares de la desconstrucción de una buena regulación del suelo pélvico, o del sistema autónomo, es el sistema gastrointestinal. Y empezaste hablando justo del sistema gastrointestinal. Empezaste hablando de tus relaciones con las cacas, cuál es la postura, con no sé qué, Entonces, fue lo primero que apunté aquí, porque las personas creen que el sistema gastrointestinal es el estómago y el duodeno, ahí, lo que está ahí más cerca. El sistema gastrointestinal, yo recuerdo, empieza en la boca y termina en el ano. Entonces, todo este sistema gastrointestinal... Y tu culo importa, ¿eh? Claro, No. claro. Porque si no le das atención
para que se mantenga sano, tendrás que darle atención porque está enfermo. Entonces, mejor darle atención para que se mantenga sano. Y dijiste otras cosas muy interesantes, como la respiración. Se altera, está constantemente en estado de alerta. Todo esto que me estás hablando entra en la categoría respuesta autonómica, ¿no? La respiración se altera y el sistema de alerta es una respuesta más simpática, naturalmente. Te voy a presentar en el congreso un chico que es chileno, que trabaja mucho con neurología, que es Cristian Vargas, y él te va a conectar la fascia con el sistema límbico. Todo esto que tú hablaste de fascias, Me la encanta. fascia y tal, te va a conectar la fascia con el sistema límbico y con el sistema de alerta y todo esto. Y, y has hecho dos comentarios que cuadran mucho con las cosas que defendemos, que son, ¿por qué no se recompone? ¿Por qué un sistema que debería reorganizarse? El trauma está previsto en la naturaleza. Ujú. Luego deberías adaptarte y seguir avanzando. La pregunta no es si el trauma es un problema, es por qué adaptarte a él te está costando tanto o porque el sistema no volvió a adaptarse, ¿no? ¿Por qué no se recompone algo? Algo se rompió en esta relación. Y si no se mide, no se sabe. Claro, pero no es medirlo, no es todo, pero no puedes dejarlo, no puedes dejar de medirlo de todo, porque si no te equivocas en la otra línea. No todo es medir, pero no todo es subjetivo, porque también si no nos equivocamos. Fantástico la coincidencia de conceptos que tenemos trabajando con cosas diferentes, iguales pero diferentes. Bien, pregunta. Entrenamiento muscular, ¿está Ujú. contraindicado? ¿Por qué? No sé, te estoy preguntando. ¿Cómo? Entonces, me va a ponerme en cuclillas, me va a salir el útero, la vejiga por la vagina. ¿Sí? Bueno, si no hay una pretensión de tu fascia endopélvica y endotorácica de forma eficiente, sí. Tienes probabilidad a que se te salgan cosas por la vagina en el caso de la mujer. El hombre no prolapsa, pero el hombre, su próstata puede hipertrofiarse y el hombre, bueno, su sistema circulatorio propio del ano, pues también puede prolapsar y generar unas hemorroides de repetición constante. O sea, al final, la forma de tener prolapsos pélvicos en la mujer y en el hombre, obviamente la definición de prolapso pélvico va asociada a la mujer porque es la única que tiene vagina, pero el hombre también tiene sintomatología con respecto a falta de pretensión de esa fascia, de ese tejido conjuntivo de sostén. Por lo tanto, ¿qué es para ti el entrenamiento? Es que la pregunta no es entrenamiento muscular, ¿qué es para ti el entrenamiento? Entrenar es reprogramar, para mí. Ujú, Soy la primera que me encanta meterle a la barra kilos y tirar de ello. ¿Por qué? Porque me genera la sensación de que puedo y de que soy capaz. Por lo tanto, alimenta mi emoción. Mi emoción es fascia. Yo ujú. necesito sentir que soy capaz de echar para adelante lo que yo decía echar para adelante. Entonces, la mujer necesita conectarse con la capacidad de. Pero es que luego tenemos que el trabajo de fuerza hipertrofia el músculo. Y yo necesito un suelo pélvico reactivo, no un suelo pélvico convertido en una hamaca. Necesito un suelo pélvico que ante una inspiración, en lugar de ceder, o sea, inspiración, tu diafragma torácico se contrae, según la capacidad que tengas de expander o de tu caja torácica ser adaptable o no, me va a generar una presión en un vector descendente hacia tu suelo pélvico y hacia tus caderas, hacia tu lumbar, en un vector determinado. Si estuviera todo alineado con la fuerza de la gravedad, sería igual a cero. Por lo tanto, ¿a dónde va tu vector de fuerza cada vez que respiras? Al núcleo fibroso central del perineo. ¿Cuántas personas están alineadas con el eje de la gravedad? ¿Cuántas personas la ves tú que el empuje al suelo es eficiente, su enderezamiento reflejo es eficiente? Ninguna. Por lo tanto, no están alineadas con ese sistema de bóveda central sobre Ujú. el que tiene que recaer ese peso. Cuando ese peso en inspiración recae sobre ese punto se convierte en un tendón y reacciona ante esa inspiración. Por lo tanto, en inspiración pretensa, en expiración sube. Si ese eje no cae sobre el núcleo fibroso central del perineo, ya puedes tú morirte haciendo Kegel, una contracción voluntaria concéntrica de tu suelo pélvico, que no se recupera el suelo pélvico. Por eso, como yo te alineo en un eje, respirando, o tumbada boca arriba. Yo te tengo que alinear en el eje, recordándole a tus cadenas musculares que tiene que haber un equilibrio
para que tu mástil esté en el centro. Por lo tanto, ¿cómo construyo un dorsal, un glúteo mayor conectado con la musculatura profunda del pie, conectado con cómo equilibro esas cadenas anteriores, posteriores cruzadas para que esa persona tenga cada vez más estrategias disponibles para moverse? Necesito un trabajo, un entrenamiento muscular, necesito una recodificación muscular, porque si me he desprogramado y no sé volver a mi equilibrio, ¿quién me va a ayudar? Ujú. Necesito equilibrar la tensión de mis cadenas para que ese eje se alinee en el centro. Y por lo tanto, en cada respiración, si yo respiro 20.000 veces al día estando de pie en mi día a día normal, 20.000 veces, por decir un número, si yo te pongo a hacer, Luis, 20.000 sentadillas en un día, lo mismo te tienen que ingresar mañana, porque la carga es tan alta que tus estructuras no están acostumbradas a soportar eso. Pero es que si yo dejo de respirar, me muero. Y tu cerebro lo sabe. Por lo tanto, como yo necesito oxigenar, necesito un buen patrón de expansión torácica, un buen enderezamiento de mi columna para que mi expansión torácica sea óptima, para que mi pelvis reciba una fuerza determinada sobre la estructura que está preparada para soportar carga, el tendón. Pero si eso no pasa, si la persona tiene una anteversión pélvica instaurada con una rigidez lumbar que de ahí no sale, si la persona vive en la posición típica de culo carpeta, una rectificación lumbar y de ahí no tiene la capacidad de ser adaptable, ¿dónde cae ese vector de fuerza? En el núcleo fibroso, ¿no? Por lo tanto, o te pongo el culo fuerte, equilibrado con tu faja abdominal, equilibrado con tu isquio, equilibrado con la musculatura profunda del pie, que sepas engancharte al suelo, que sepas enderezarte, y desde ahí cogemos kilo, cogemos kettlebell, tiramos de barra, vamos buscando diferentes estrategias de movimiento que adapten, o sea, que se acoplen a la reprogramación motriz, neuromotriz de tu cuerpo, o te vas a convertir en un soldadito de plomo tirando de peso sin sentido ninguno. Tú tienes que sentir fuerza antes de realizar un movimiento. Tú te tienes que sentir compacta antes de realizar un movimiento. ¿Y cómo dirijo yo la tensión de esa fascia? Atención. Donde yo pongo la atención, donde pongo el foco, dirijo la sangre. Y la sangre es la que hipertrofia el músculo, es la que activa y deja de estar fibrosada una estructura y lo nutre. Por lo tanto, claro, entrenamiento de fuerza, pero forever. O sea, ya tengas el útero por la mitad del muslo. Ya veremos cómo lo metemos para adentro, pero lo primero es, esa persona tiene que sentirse capaz y ser capaz desde dónde gestionar esas presiones dentro de ella y entender qué es lo que le beneficia y qué es lo que no. Aquí hice una pregunta muy chula, pero constantemente no se puede estar pretensando, ¿no? Sería un aprendizaje pensando el qué, el suelo pélvico. Tu suelo pélvico está diseñado para de forma automática responder a los estímulos que le llegan del entorno y de intrínsecos propios tuyos. Ahora, tiene que tener un escenario preparado para que esa respuesta automática sea eficaz. Por lo tanto, yo tengo que estar contrayendo voluntariamente mi suelo pélvico negativo. De hecho, si lo haces, construirías una hipertonía, pero pretensando y empujando el suelo hasta que la muerte te separe. Es decir, si estás expuesta a la gravedad, tienes que saber equilibrar las tensiones de tu cuerpo y crecer. Si tú vives derramada con respecto a la gravedad, es decir, la gravedad te gana y te atrae, y tú no luchas contra ella, créeme que de lo que no te estás ocupando hoy te preocuparás mañana, aunque no hayas parido. Muy bien. Entonces, fijaros, contextual, siempre. El contexto es el rey, ¿no? Pues, la necesidad de trabajo del suelo pélvico hay. Y no podemos dar por hecho de que si tengo pérdida de orina con el esfuerzo, si tengo un prolapso de grados iniciales o algo así, que no pueda hacer actividad física o entrenamiento o esfuerzo. Ok. Pero solo para los menos criteriosos, si te saltas del punto A al punto Z en una consulta le va a hacer daño, ¿no? Total. Tienes que saber hacer esta progresión de carga, y, pues que es una construcción, como tú has dicho, ¿no? De todo un sistema que funciona menos de lo que debería y que tiene que volver a funcionar, que tiene que volver a funcionar bien. También sabes qué pasa, que nuestro cerebro quiere la solución ya, pero no te das cuenta que te has deconstruido durante años. Entonces, claro, tú quieres mover kilos y yo también, y me encanta hacer barpe y me encanta correr por la montaña. Yo tengo 41 ahora, con 26 años me meaba, o sea, tuve a mi hijo,
Me dijeron que podía hacer vida normal a los 3 meses posparto. Para mí, nadie me preguntó cuál era mi vida normal, ¿vale? Entonces, mi vida normal era jugar al baloncesto, hacer carreras por montaña y hacer bastante deporte. En el momento en que empiezo a hacer mi deporte y empiezo a tener mis pérdidas de orina y empiezo a no tener mi vida normal, empiezo a decir, aquí está pasando algo, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo emocionalmente o corría o me tiraba por el balcón, ya te lo digo. Entonces, también entiendo a la mujer con disfunción que dice, es que ahora que tú me subas en un puñetero tronco y me pongas a respirar y a hacer hipopresivo, a mí eso no canaliza lo que tengo dentro. Entonces, yo es cierto que tengo un método construido por fases donde valoras y empiezas a exponer a Ujú. esa persona a esa progresión de carga, pero también es cierto que escucho a la persona y le digo, mira, te vas a ir a correr. No estás para ir a correr porque no hemos construido los foros necesarios, ni no, tu postura es la óptima, pero nunca le digo no. Digo, mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a dejar correr durante 10-15 minutitos, pero antes me vas a hacer este bloque de trabajo. Preactivo su sistema nervioso, preactivo su fascia, la conecto con... Y le digo, y solamente vas a pensar en un estímulo. Proyecta el esternón, alinea, crece, ¿sabes? Y no me bloquees la respiración. Respira. Respira y le dices a tu cerebro que no pasa nada. O sea, no haces ninguna apnea ni estás alterando. O sea, exponte a esa carrera que te permite mantener tu calma y podrías mantener una conversación con alguien sin jadeo. O sea, no quiero que me llegue al simpático porque necesito que el cuerpo vaya solucionando en parasimpático. Total, que no le estoy diciendo que no pueda hacerlo, soy la primera profesional que le digo no puedo hacerlo, y le estoy dando una estrategia dentro de su punto que está para que ella empiece a conectarse con, hostia, tengo que hacer más cositas de estas para poder conseguir el objetivo. Yo le digo a mis mujeres, claro, yo le digo a mis mujeres, mira, tenemos una diana y jugamos los dardos. Tú sabes jugar los dardos, le tienes que dar la diana. Tienes que meter el dardo en la diana, pero si yo te digo, le vamos a dar el 20, tu sistema nervioso se prepara. Hay un objetivo claro, una estrategia clara. Por lo tanto, es como, hay posibilidad, ¿no? Pues Ujú. yo les digo, vamos a reventar el 20. Ahora, me tenéis que hacer caso. Entonces, no te voy a decir que no, pero lo vamos a adaptar constantemente. Bueno, esto que tú estás hablando, vale, para muchas personas que van a estar en el congreso, bueno, ya estudiaron con nosotros, o van a empezar a estudiar con nosotros o todo eso. Pero lo que has descrito son criterios de progresión de carga. Es decir, empezamos aquí, luego por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Esta es la trayectoria normal. Y, y una de las cosas que a veces las personas me dicen, o los alumnos me dicen, es que Luis, no sé muy bien cómo hacer un plan. Bueno, entonces tenemos problemas, porque hacer un plan es lo que tú deberías hacer en la primera consulta, Total. ¿no? Y no es posible, si no puedes dibujar un plan en la primera consulta, no es posible saber de ti como profesional que sabes lo que estás haciendo, porque no me puedes decir si pasas por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, aunque no te guste, ya sé que quieres llegar aquí en este escalón lo más rápido que pueda, pero para que yo pueda llevarte ahí a este punto, necesito que tú hagas eso, 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 eso. Eso es un plan, ¿no? Entonces, esto es fantástico para muchas personas que están aquí con nosotros, porque en general, probablemente tú lo ves, pero ya me comentas también de eso. Vamos mirando consulta a consulta cómo vas avanzando. Pues esto tiene un problema, ¿no? A mí me gusta decirle, mira, yo tengo mi 200% puesto en ti, si no, no te atendería en consulta. Ujú. Pero yo te he puesto este programa y yo para la siguiente sesión me encantaría poder valorarte esto y si hemos conseguido X, cambiamos de fase. Ajá. Entonces es como, hostia, tengo un objetivo, Rocío, a ver si soy capaz de... Porque si cambio de fase, empezamos con saltos, imagínate. No sé si va a ser posible, porque no sé el compromiso que ha tenido ella a lo largo de esos 15 días, esos 10 días, que yo le he dado un soporte de ejercicio y de hábito y de autotratamiento y autochequeo, que esto es importantísimo en el suelo pélvico. La mujer se tiene que mirar, se tiene que tocar, se tiene que testear y se tiene que masturbar. Es decir, yo no puedo. Si las 3 funciones principales para mí del suelo pélvico son amortiguación de presiones, que va con postura, tensegridad, patrón respiratorio, sistema nervioso autónomo equilibrado. Segundo, eh, continencia de esfínteres, ¿vale? Aquel automatismo que tiene que estar creado cuando todo está funcionando bien. No me cago, no me peo y no me meo cuando no toca, cuando yo no quiero hacerlo voluntariamente, ¿vale? Si eso pasa es un problema. Y lo siguiente es ofrecerle placer a la mujer. Si una de estas funciones no las cumple,
tú tienes un problema, o sea, hay una disfunción en tu suelo pélvico, aunque no tener placer en tu día a día no te limite tu día a día, pero te limita tu cognición, tu vínculo contigo misma, o sea, todas las personas merecen y necesitan de alguna forma ser amadas y deseadas, ¿vale? Pues si eso no empieza por ti, no vas a generar esa acción en otra persona. Entonces, te conviertes en la complacedora en lugar de la disfrutona. ¿Y qué pasa? No pasa nada, pero te desconectas cada vez más de ti. Por lo tanto, tus estructuras no te hacen caso. Y el esquema corporal que tiene que haber en tu corteza cerebral de dónde está mi clítoris, dónde está mi vulva, cómo toco mi cuello, el útero, qué siente mi vagina, desaparece. Out. ¿Y sabes lo que me dicen las mujeres? Es que yo de cintura para abajo estoy muerta. Analiza eso desde la programación neurolingüística. Yo de cintura para abajo estoy muerta. ¿Qué te está diciendo? Que no hay nada que hacer. O sea, que no va a generar ninguna energía extra para recuperar eso. Por lo tanto, da igual que yo sea la mejor especialista del suelo pélvico. Tú has tirado la toalla. Así que, ¿cuál es la labor del profesional? No, perdona. Tú has venido buscando ayuda. ¿Por qué? Porque quieres solucionar esto o por lo menos buscar la estrategia de cómo mejorarlo. Pues vamos a hacerlo. O sea, yo te tengo que sacar el cerebro y meterte otro y meterte una mentalidad nueva para que tú luches por ti. Si no, ¿quién va a venir a luchar por ti? ¿Tu hermana? Si realmente lo más importante de ti eres tú, ¿vale? Aunque tengas pareja, amigos, pero si tú no estás bien, nadie ni de tu entorno va a estar bien. No vas a poder ofrecerle lo mejor de ti. Claro. Es que el orgasmo es el mayor activador parasimpático que tenemos en el cuerpo. Yo le digo a mis mujeres, digo, antes de meteros en la cama, si estáis con la melatonina, que no dormís, digo, haceros un dedo, masturbaros. Digo, si es que eso es salud. Ay, ¿cómo me dice eso? Digo, pues no una vez, sino dos, tres, las que necesites. El tema es que entras en una paz, que es que no te lo va a dar ninguna pastilla en el mundo. Entonces, si tienes un cuerpo diseñado para solucionar esos picos de estrés, ¿por qué no lo utilizas? Claro. Los dos mayores disparadores parasimpáticos del cuerpo, el orgasmo y la defecación. Y Es te que llegan es... y te dicen, sexo no lo tengo. Y estoy estreñida, pues tenemos dos problemas enormes. Total, total. ¿Sabes lo que le decía mi abuela a mi abuelo? Te quiero más que unas ganas de cagar. Fíjate el mensaje que lleva eso, es, hostia, hay mayor placer que cuando tú tienes ganas de caca y a cagar y que salga. Pues ella le decía eso a mi abuelo, es como, ¿será sabia esta señora? Qué grande. Bueno, buenísimo. Bien, ¿puedo complicar un poco la cosa? Dale. Vamos a hablar de dolor. Ah, la incontinencia es un problema, la disparión es un problema, el tema del orgasmo es un problema. Eventualmente ni es un problema local, es un problema de mindset, de conceptos, de otras cosas. Y hay una otra búsqueda que es por el tema dolor pélvico, ¿no? Y yo ahí tengo un lío para explicar a las personas algunas cosas. Porque hay dolores que son dolores musculoesqueléticos y dolores que no tienen características musculoesqueléticas. Uh-huh. Y la adaptación va totalmente a la inversa. Cuando hablamos de sistema autónomo, por ejemplo, me gustaría aprovecharte aquí para hablar un poco de eso. El tema dolor pélvico, que es tan frecuente, está siempre relacionado a la actividad sexual, puede no tener nada que ver con la actividad sexual. ¿Por qué viene? ¿Por qué no viene? ¿Cómo se trata? ¿Cómo se aborda? De una perspectiva inicial, al menos, para... Vale, yo no te puedo contestar esa pregunta sin meterme muy de lleno en emoción. ¿Por Ok. qué? O sea, cuando me viene una mujer diagnosticada con dolor pélvico, partimos de la base que es un diagnóstico, que no es un diagnóstico, es un cajón desastre, no sé lo que te pasa, te duele por la pelvis y te limita en tu día a día, ¿vale? Además, ese dolor suele ser más de un 7 con respecto a la EVA, ¿vale? Por lo tanto, esa persona está muy limitada en su día a día, viene con una postura totalmente alterada, su vida está totalmente sepultada, obviamente su condición sexual no existe, ¿vale?
pero ni su, o sea, incluso su sentir de vida tampoco existe, ¿vale? Entonces, cuando yo me pongo a valorar una persona en una consulta en esta situación, lo primero que le digo es, ponte como tú estés más cómoda. Y generalmente se ponen de lado en posición fetal. O sea, le invito así tal cual, ¿eh? Digo, si te tienes que quitar el sujetador, descálzate, ya lo que quieras, ponte como estés más cómoda para contarme tranquilamente qué es lo que te pasa. Entonces no las obligo a sentarse en una silla. Se tumban en un tatami como este que yo tengo aquí, se tumban de lado y empiezan a contarme ahí. Ya me está diciendo que ella no tiene energía para mantenerse expuesta contra la gravedad, ¿vale? Por lo tanto, lo primero que le voy a mandar no es empuja el suelo, conéctate. O sea, hay que poner las cosas en contexto. Vamos, vamos, vamos. No, No. igual que soy muy guerrera para decir, escúchame, llevas toda tu vida desocupándote de ti por pereza, por desconexión, por tal, tu cuerpo está más que preparado para luchar contra la gravedad, hagámoslo, ¿vale? Como cuando hay una sobresaturación de su sistema nervioso, no necesita más estímulos y más comandos verbales que aturrullen ese sistema nervioso, necesita cuidado y calma. Entonces yo no voy a venir aquí a irritarte eso. Entonces ese dolor pélvico crónico para mí va asociado a muchas cosas. Sistema nervioso, o sea, necesito ver a nivel... Claro, si su postura no es capaz de empujar el suelo, ¿cómo van a estar esas terminaciones nerviosas a nivel lumbar que tienen, bueno, a nivel lumbar no, sacodural, ¿vale? O sea, desde su sacro, o sea, todas sus meninges, ¿cómo están? Lo segundo, o sea, valoro eso, por lo tanto siempre son test neurológicos positivos, compromisos, falta de movilidad, una alteración capsular brutal, rigidez brutal, porque lleva mucho tiempo sin moverse. Luego me voy a trabajar y alinear articulaciones imposibles, bloqueo absoluto. Luego me voy, tejido blando, musculatura, puntos gatillos por doquier, ¿vale? Puntos gatillos, sistema nervioso autónomo también. Luego me voy a analizar la estática pélvica, cómo se encuentra su órgano dentro de ella. Todo eso está tumbada, no está en carga, que yo siempre valoro en carga, porque no la puedo poner en carga. No quiero exacerbar su sintomatología. Y veo que tiene su útero así, si tiene útero. Y si no tiene útero, tiene una cicatriz adherida interna, supliendo lo que hacía el útero con respecto a estabilidad pélvica, así. El útero es la víscera creadora de la mujer. El útero es lo que le permite, es de donde sale esa energía que la conecta con aquello que quieres hacer, que te apetece, deseas cumplir en tu vida, en tu día a día, en tus roles. Yo no sé ahí, bueno, tú estás en Madrid, pero tú vienes de América Latina, ¿no, Luis? Vale, aquí la mujer está en la escala de prioridades número 84, ¿vale? Es decir, y sobre todo cuando tú eres madre. Cuando tú eres madre, tu niño, tu marido, todo el mundo está antes que tú. Entonces, cuando te quieres dar cuenta, tú te has olvidado de quién eres, de qué te gusta hacer, qué es lo que te gusta y te encuentras en una situación de vida donde trabajas para alguien que no te gusta, que encima te exige, porque al final buscamos esos resultados, entonces tú sientes esa exigencia, no estás conectada con algo que te guste, encima en tu casa pues tampoco tienes tus espacios, ni es tu templo, ni es tu refugio, y tu cuerpo lo único que te está diciendo es, tenemos que hacer algo por nosotras. Entonces, si mi útero se mueve en 3 momentos de mi vida. Cada vez que ovulo, pero claro, se nos olvida que estamos diagnosticadas de pastillas anticonceptivas casi desde que nos baja la regla. A tomar por culo, entonces no ovula esa mujer. Lo segundo es cada vez que yo llego a un orgasmo, pero es que nosotras nos ha vendido que tocarse y masturbarse es de guarras, está mal, hay un tabú con respecto a esa sexualidad. Perdona que te hable así, pero es que hay muchas mujeres aquí viéndome y muchos profesionales que tratan a mujeres, pero es que ese es el discurso que tienen ellas en su cabeza. Y luego, cuando me embarazo. Por lo tanto, mi útero quintuplica su tamaño. Puede ser que no me embarace o no, pero si yo ya, durante ese consumo anticonceptivo o esa falta de movilidad pélvica o esa falta de masturbación, no llego a esa capacidad de que mi víscera creadora, que es la estabilizadora de mi pelvis, tenga su libertad dentro de ese espacio pélvico, porque la vejiga está pegada al pubis, el recto está pegado al sacro, mi útero tiene que estar libre. Si no está libre, empiezan los problemas. ¿Y qué pasa? Que mi útero tiene un ligamento uterosacro y unos cardinales que se enganchan a la pelvis ósea de la mujer. Y esa es la estabilidad del cimiento del raquis. Y de ahí directamente sale estabilidad sacroiliaca, estabilidad de mis caderas. Mis caderas es la seguridad, el asentamiento, la base de apoyo, el eje del autoenlogamiento. Eso se va a tomar por culo. Esa mujer se queda sin eje. Entonces, hasta que yo no recompongo la movilidad de ese útero, hasta que esa mujer no se reconcilia
con su ser y con su sexualidad, yo no la puedo ayudar. Entonces, claro, hasta que no empiezo a explicarle, ¿sabes qué pasa? Que nada más empiezo a testearle, empieza a haber liberaciones somatoemocionales. Entonces le tocas un punto, empieza a llorar, esto no lo entiendo, o empieza a sentir como de repente muchísimo dolor y luego mucha calma. Hay una irritación de ese sistema nervioso autónomo que ni los médicos ni muchísimas veces nosotros podemos decir, este dolor ha venido de esto. No, ese sistema facial está tan irritado que le rozas y salta. Entonces hay que darle la calma, la confianza y el entendimiento que necesita para que vaya bajando el nivel del dolor. Nosotras con dolor crónico trabajamos mucho con terapia transcraneal y nos ayuda muchísimo a equilibrar el sistema nervioso, el sistema nervioso. Pero bueno, aún así es un caso complejo porque hace falta trabajarlo con muchísima mentalidad. Muchísima mentalidad, muchísimo cuidado, muchísima empatía y cero juicio. Porque si yo tengo un plan para el resto del mundo, aparece la mujer de dolor crónico y a tomar por culo el plan. Claro. Según su evolución, aquí sí, según su evolución, a lo mejor yo tengo planteado un tratamiento hoy y según cómo ha estado esa semana, pues tomamos decisiones y vamos valorando. Pero siempre se va a llevar herramientas para mejorar y principalmente son herramientas respiratorias. Bien. Fantástico. Gracias. Nos vamos a hablar más en el Congreso. Vale. Si no estáis suscritos al Congreso, tenéis aquí abajo, ya está escrita, comenta Congreso para poder participar del Congreso. Vamos a estar con Rocío ahí, vamos a estar con Esther hablando del suelo pélvico y todo esto. Pero yo te hice esta pregunta porque me resulta a veces, ahora en el Escena Avanzado 2 vamos a tener un módulo, solamente un módulo hablando del suelo pélvico por la necesidad que hay, por la demanda que hay del suelo pélvico, porque son sistemas que parece que son antagónicos y las personas tienen dificultad de lidiar con el antagonismo. Es decir, somos seres complejos y antagónicos. Una cosa que decimos o una cosa que hacemos va en contra con la otra y las dos están bien. Entonces, cuando hablamos de dolor crónico, ahí, en la pelvis específicamente, hay dos categorías que tenemos que identificar al principio. Una de ellas es el dolor musculoesquelético, es el más común. La otra, el dolor visceral, el origen visceral, ¿no? De la vejiga o de lo que sea. Y es muy interesante, Rocío, porque cuando hablamos de dolor de características musculoesqueléticas, donde la fascia está implicada, los músculos y todo esto, no suele haber cambios en la modulación autonómica. Al menos cuando se mide estas personas con dolores de características musculoesqueléticas, vamos a mirar el vago. El vago no va a la pelvis. Yo siempre hay mucha gente que estudia osteopatía que escucha la información que el vago va hasta la pelvis. El vago no va a la pelvis. ¿Okay? Señores y señores, el vago no. Mira, el profe me lo ha dicho. Pues el profe te lo ha dicho mal. Mal. Y ve a buscar. Y ve a buscar, porque nada te excusa de no haberlo buscado. Pero el vago sí responde a las demandas de la pelvis. Y es increíble cómo responde. Incluso hubo un estudio que se hizo, ya hago una curva, que se hizo con mujeres que habían sufrido un trauma raquimedial completo. Y lo que querían verificar era el orgasmo. ¿Cómo puede ser que sin tener la médula espinal se pueda tener un orgasmo? Y se tiene. Y entonces hicieron una resonancia magnética funcional y el primer núcleo que se activó cuando la mujer llegó al orgasmo, ¿te puedes imaginar una mujer metida dentro de una máquina de resonancia magnética haciendo autoestimulación, un montón de gente mirando ahí la actividad cerebral y el poder de la concentración de hacerlo con los ruidos y todo esto? Bueno, Qué genial. qué genio, ¿no? Pues lo primero que pensé, qué máquina. El primer núcleo que se activó fue un núcleo vagal. Curioso, pero fue un núcleo vagal. El primer elemento que se activó en el sistema central fue un núcleo vagal. Y la médula espinal estaba rota, es decir, tiene que haber alguna vía de comunicación que lleve esta información para allá. Bueno, pero no era este el tema. El tema es que el vago responde a las cuestiones de la pelvis, aunque el vago no esté en la pelvis. Pero en las personas que tienen problemas musculoesqueléticos no suele estar afectada la respuesta vagal. En las personas que tienen problemas viscerales sí tienen pérdida de regulación de este sistema simpático, del sistema parasimpático. Y ahí lo que me resulta difícil explicar es que cuando hay esta característica de dolor visceral, sea por cistitis intersticial, lo que sea, el simpático se hiperactiva y el vago baja. Y ahí en este contexto, si somos capaces, eso lo vamos a hacer en la inmersión,
Ahí lo vamos a ver, los tres sistemas de regulación. Si medimos en la respiración y vemos que la respiración lleva el sistema en una dirección vagal, podemos utilizar la respiración como un elemento de corrección de esta desregulación que va a la pelvis. Pero resulta que muchos pacientes cuando respiran el sistema se estresa más y no menos. Y en estos pacientes la activación de la respiración les va a hacer más daño, les va a generar más inflamación y no menos, porque está estresando más al sistema pélvico, aunque estemos trabajando con la respiración. Y lo que me resulta difícil explicar es que el sistema simpático va a generar más sensibilidad periférica, va a generar más activación de nociceptores. Pero cuando estamos hablando de pelvis va justo a la inversa, porque el vago es el que va a producir la contracción del detrusor, el El parasimpático parasimpático. es el que va a producir la contracción del detrusor y el simpático es el que va a relajar el detrusor. El simpático es el que va a controlar el esfínter y el parasimpático es el que te va a relajar el esfínter o no te va a permitir hacer. Entonces son direcciones antagónicas, porque en una vejiga hiperactiva, por ejemplo, el parasimpático pélvico está más activado y en la misma condición el simpático central está más activado. Y esto me parece increíble porque ahí tenemos que abordar esta perspectiva, no solamente desde un plan más estructural, sino que también tenemos que sumar todo esto que tú estás diciendo, que es la regulación de la parte emocional, la regulación de la respiración, la regulación va refleja, y el trigémino va a influir ahí. Esto lo vamos a ver también, Esther nos va a enseñar en el congreso, pero el trigémino va a influir en esta modulación del suelo pélvico. Así que creo que vamos a tener muchas cosas que hablar ahí en el Mira, yo congreso. aquí yo no tengo evidencia nada, pero empírica, pues pruebo muchísimo con mis pacientes. Cuando estamos en esa situación donde, bueno, imagínate, estoy con una liberación facial, bueno, una inducción miofacial con toda la fascia endopélvica, trabajando con ese útero o ese útero rígido, o incluso es súper frecuente la mujer de dolor pélvico crónico, con una cesárea adherida a la pared de la vejiga, a la fascia de sostén de la pared de la vejiga. Claro, esto no se valora en resonancia ni nada, pero esa vejiga, o sea, ha construido una vejiga hiperactiva porque esa vejiga no tiene la capacidad de llenado máximo por esa retracción de la cicatriz. Nadie llega a testear esa cicatriz interna y llegas a tocar esa cicatriz y es dolor de grito, ¿vale? Ajá. Total, que en esa mujer, en ese perfil, que me llegan bastante ese tipo de perfiles, que no o histerectomías, ¿vale? Esas adherencias adheridas a recto o a vejiga. Sobre todo las histerectomías que son vaginales, la laparoscopia, porque, claro, aparentemente no hay cicatriz, pero hay una super cicatriz. Obvio. Total, que estas mujeres, el patrón respiratorio que más le alivia es como el suspiro. Ajá. Es el inspira por la nariz y suspira, o sea, al final es vago también, ¿vale? Suspira, echa el aire por la boca y muchas me quieren controlar el... Y digo, no, échalo todo. Suspira, deja que tu caja torácica se hunda, deja... Y es cuando ellas empiezan a sentir, yo empiezo a sentir, dejan de apretarme, O sea, empieza su cuerpo a desplomarse sobre el plano en el que está. Y es cuando empiezan a empezar a sentir algo de calma. Y es loco, porque si no es esa respiración, no es otra. Con otra respiración no funciona. Su patrón respiratorio normal no funciona. Y tiene que ser ese. Échame el aliento, le digo yo. Échame el aliento, suspírame en la cara. Muy bien, muy bueno. Bueno, esto lo vamos a... Yo siempre, como tú has dicho, si no se mide no se sabe. Entonces, este siempre es un punto. Y mucha gente que está aquí, y ¿a quién le dije esto? Tal vez a doctora Sari Arponi. Ya me recuerdo poco de las cosas, ves como tengo más tiempo de... Sari también viene al congreso, ¿no? ¿O no? Me dijo que va. Ah, Me vale. dijo que va el sábado y a lo mejor se queda en el domingo, pero es que tiene que viajar para algún lugar que le cuesta Ya. 6 horas para llegar a alguna cosa que está lejos. Yo Solo con en darle un podcast. abrazo. Ah, qué guay, qué guay. Es Me una máquina. encanta, La me encontré en encanta. Colombia. Nos conocimos ahí en persona en Colombia. Qué Yo bueno. le estaba comentando a ella que pues, el tema del vago, ¿no? El vago va a influir ahí. ¿Sabes que antes de que una endometriosis empiece a manifestarse como cambios de tejido,
hay un aumento de la concentración de marcadores inflamatorios intraperitoneales, ¿no? En el sistema peritoneal tal cual. Entonces, estamos hablando ahí de una concentración de receptores vagales tremenda. El vago es el mejor sensor del sistema inmune. Y hay mucha regulación de esta carga inflamatoria cuando trabajamos a partir del razonamiento del sistema nervioso autónomo. Pero y ella me dijo, entonces, bueno, y estas cosas, ¿no? Respiración y todo esto. Y yo le dije, yo entrego el bastón, el cetro, cualquier cosa, y dejo de hablar del sistema nervioso autónomo el día que la gente deje de conectar el vago con la relajación. ¿Y por qué? Porque terminamos de hacer muchas cosas, estamos más relajados, pero el vago está peor. La relajación es una sensación. La percepción de comodidad, todo esto es una sensación, pero no significa que el vago esté más activado. Incluso nuestra percepción de relajación, cuando se compara la sensación con la actividad vagal, en general tiene una coherencia pobre. Y muchas personas me preguntan, ¿pero por qué? Porque después de comer un chocolate yo me siento genial, pero mi vago está más bajo. ¿Entiendes? La sensación es brutal, es tremenda. Pero no necesariamente el sistema se está reorganizando. Y esta métrica para nosotros, para todo lo que tú estás desarrollando, para lo que estamos haciendo, para la salud neurofuncional, es clave por el tema de la neuroplasticidad, claro. Porque si nos orientamos solo por la percepción es falla. Eventualmente, claro, como antes de las reglas, ¿no? Puede estar todo bien, pero tu percepción puede ser la peor del mundo, porque yo me siento fatal. Yo creo claro que nada está bien. Pues es una percepción, a lo mejor mecánicamente, biológicamente, a lo mejor está todo bien, es una sensación. Entonces, es un gusto tenerte ahí, porque me has dicho, voy a enseñarles en vivo cómo hacemos esto, y no hace falta que sea tumbado, lo podemos hacer de pie, si es el caso, les voy a enseñar ahí, pues si tienes que ver, te lo voy a enseñar. ¿No? Lo has dicho. Tienes que ver, Calvo, te lo voy a enseñar. Voy a llevar mi ecógrafo ahí, vamos a grabarlo y transmitirlo por streaming para que todos lo vean. Es más, formas de pensaba que todavía no lo he aterrizado del todo, pero pensaba pedir una persona en el público, si no está, es como, creo que no hay nada más real que enseñarte realmente lo que puede pasar a cualquier persona que da por hecho que está bien. ¿Qué es bien? ¿Sabes? La pregunta es ¿qué es bien? Entonces, bueno, ya veré cómo lo hago, pero a mí me encantaría que fuera lo más parecido a lo que hago en mi consulta, simplemente para que veas que no hay humo. O sea, que una persona que a lo mejor no siente que tenga disfunciones, pero a lo mejor no hay una buena conexión. O directamente, ¿qué es lo que pasa cuando yo te pido una contracción voluntaria? ¿Qué es lo que pasa cuando te pido cuando haces un empuje al suelo eficiente? ¿Qué es lo que pasa cuando haces una inspiración profunda? Tu estática pélvica tiene que ser inmutable. Y si se inmuta, ¿por qué? ¿Por qué no se equilibran las presiones? ¿Qué está fallando? ¿Dónde está el foco? ¿Qué haría yo contigo? ¿No? Creo que no hay nada más nutritivo que entiendas que vivimos de pie, por lo tanto las valoraciones mínimamente, mis valoraciones un 40% son de pie, a nivel funcional. Luego estoy una hora hablando y de lo que me queda, a lo mejor los últimos 15 minutos en camilla, pero principalmente es todo de pie, buscando en ecografía y con mi palpación qué es lo que puede estar pasando, porque tu suelo pélvico no reacciona como debe. O sea, va a ser chulísima. La ponencia va a ser chulísima. Y va a ser, o sea, aunque saque a una persona, va a participar todo el mundo, Luis. Todo el mundo va a saber dónde está su suelo pélvico, todo el mundo va a saber qué estrategias gratuitas naces con ellas para poder activarlo sin contraerlo voluntariamente y invertir en esa salud funcional que nos han quitado por natural, porque tú vas al médico y es una pastilla o reposo. ¿Hola? No, eso es cavar tu tumba. Entonces, si quieres morirte antes, hazle caso. Pero naces por naturaleza con herramientas, con llaves claves, que es cómo te relacionas con tu entorno, exposición a la carga o no, cómo respiras, cómo comes, cómo piensas. Es que si trabajamos, que te dé el solecito, por Dios de mi vida, o sea, si trabajamos los básicos, el cuerpo, o sea, Wim Hof lo dice, deja tu cuerpo hacer lo que está diseñado para hacer, ¿no? Pero coño, invítalo a que tenga un estilo de vida que tenga las herramientas
para poder hacerlo. Entonces, cuando ya estamos en la mierda profunda, es que hemos hackeado todos los niveles, todos los niveles. Y ahora ya tu sistema nervioso ya te dice, mira, es que no te aguanta ni tu padre. No hay forma de equilibrar esto, vamos a bajar todos los niveles. Claro. Bueno, será fantástico. Yo, bueno, ¿sabes qué podríamos hacer? Podríamos poner un pequeño cuestionario ahí en la mesa de cada uno y cuando tú les hagas las preguntas, "Bueno, ¿y eso cómo está? ¿Y eso cómo está? ¿Y eso cómo está?". Después hacemos una ¿Vale? encuesta y vemos ahí la cantidad de personas, la proporción de personas que no sabía que tenía, pero sí que tiene problemas de ¿Ya? regulación del suelo pélvico. Escribe aquí arriba, ¿crees que tienes problemas? No, yo creo que no tengo nada. Ok, Bueno, ahora sí. yo espero que todo el mundo traiga una de sus dos manos. Con que Ajá. traigan una de sus dos manos, yo te digo que no solamente van a responder a ese test, sino que lo van a sentir ellos y ellas mismas en, wow, ¿cómo puede cambiar mi cuerpo sin necesidad de meterme el dedo hasta la campanilla? Solamente tocando un punto determinado y generando una serie de estímulos en mi cuerpo. Es decir, no necesito constantemente hacer un Kegel, ni muchísimo menos, tenga disfunciones o no tenga disfunciones. Ahora, es un eslabón importante en la reeducación del suelo, igual que es importante que tengas un buen trabajo de tu diafragma torácico, necesitas saber expandir tus costillas, enderezar tu raquis, hacer una expansión posterior, todo eso hay que aprenderlo, ¿vale? Hay que aprender ese idioma corporal, pero no necesariamente tengo que trabajar constantemente en inspiración forzada o en expiración forzada, ¿no? Pues a nivel de suelo pélvico me pasa igual, no necesariamente tengo que hacer una contracción constante en mi suelo, pero si tú no tienes un buen escenario creado para que se pretense la fascia y tu musculatura se contraiga a favor, no podemos hacer muchísimo, no podemos hacer muchísimo. Y para que esa fascia vaya a nuestro favor, hay cosas básicas que tenemos que trabajar y uno es la conciencia corporal. Ujú. Fantástico, fantástico. Muy bien. Bueno, les dejo la invitación entonces, si no estáis suscritos. Les dejo la invitación principal que vayáis al congreso presencial, porque, bueno, puedes estar en vivo mirando esta máquina hablar. O puedes estar en persona buscándole para hablar con ella, conectar con ella, bueno, con todos los otros ponentes que tenemos ahí. Entonces, a mí siempre me ha gustado más el tema del en vivo. Yo aquí voy a dar, o sea, te voy a decir algo. Yo vengo del mundo presencial. ¿Qué pasa? Que llega un momento que tú no puedes trabajar, o sea, si trabajas solamente una hora con una persona en consulta, puedes ayudar a una persona una hora, ¿vale? Ujú. ¿Qué pasa? Que aquí hay gente que nos está viendo de todas partes del mundo. Por lo tanto, ¿esa persona no se merece tener esta información? Por eso empezamos con el mundo online, ¿no? Pero la realidad, yo te puedo estar conectando a través de la pantalla y yo puedo tener muy buen rollo contigo, Luis, pero cuando yo te vea a ti, el abrazo que yo te voy a dar a ti, no tiene nada que ver con lo que nos podemos transmitir con la pantalla. Por lo tanto, si estamos, o sea, puede haber 100 personas, 200, 700, las que se ocurra. Ajá. Mm, Mi discurso va a llegar a cada patata de cada persona, a cada cerebro de cada persona, y luego tú vas a poder preguntarme a mí todas las dudas que quieras, tú que estás en el Congreso. Las personas que a lo mejor no acceden de esa forma, pues no es lo mismo mirar a los ojos que quién me está hablando. Entonces, de verdad, si tienen la oportunidad de ir, si yo voy desde Málaga con todo lo que tengo echado encima, creerme que es que no os podéis perder esto porque sé que va a ser una experiencia increíble, sobre todo los profesionales que nos vamos a rodear y el buen rollo, porque todos somos locos que se nos ocurren cosas diferentes y decimos, bueno, es que la salud solo tiene un camino, Ujú. funcional. Entonces Claro. yo quiero que mi persona sea funcional y yo quiero que mi profesional piense qué necesita esa persona para ser funcional. No qué me dice el paper que hace que sea funcional. Vamos a probarlo. Tengo el paper, lo pruebo y veo si a ella le resulta o no. Pero si solo me quedo con un discurso, no tengo la posibilidad de valorar. Qué grande. ¿Sabes qué? De todos los ponentes que tenemos, Esther me propuso pronto tu nombre y ya habías confirmado y todo, y después pasaste por algunas cosas personales y Esther me llamó y me dijo, bueno, tengo una mala noticia. Pues, ¿qué? Que Ron no viene. ¿Cómo que no viene? No, me dijo que tenemos... Pues, ¿qué puedo hacer? Pues dile que no. ¿Cómo que no? Que no aceptas. Dile que no aceptas. Es eso. Y que tiene que venir.
¿Por qué? Porque está dibujado para ella. Todo lo que ella habla, nosotros vamos a hablar ahí. Ella es la referente, la cara de las mujeres que se encargan de esto. Dile que no, que tendrá que venir. Y entonces... No ayudas a mi nervio vago, que lo sepa. Oh, sí, tenemos que probarlo. A lo mejor Pues tu sí, nervio vago se regula mejor cuando estás me encantaría en estas probarlo. situaciones. Lo probamos. Entonces fue fantástico y te agradezco otra vez. Y fue así, y dile que no, porque ella tiene que estar, porque el grupo, el ambiente, las personas correctas en los lugares correctos son las personas que hacen cambio, al fin y al cabo, ¿sí, no? Y me pareció increíble cuando tú me dijiste, estuvimos hablando, me dijiste, ¿no?, del director de la universidad que te invitó, no, pues quiero que vengas a... Pues no, yo no creo en este sistema de enseñanza, pues yo no vengo a impartir clases en una universidad como esta y tal, así fue. Tenías razón, tenías razón, Esther. Tiene que estar con nosotros en el Congreso porque es un antes y después. Muchas gracias. Personas así son un antes y después. Muy bien. Si no estás suscrito, máquina, tienes aquí. Escribe Congreso, te enviamos la invitación. Ven presencial. Hay gente que viene de Argentina, de Perú, de México, de Colombia, de Chile, de Brasil, ¿no? Que Rafa no viene. De España, bueno, en todos los lugares de España no tienes justificación para no estar, tienes que estar, ¿no? Y vamos a tener la inmersión antes ahí, que tú vas a estar también, vas a disfrutar muchísimo. Yo estoy pensando en una inmersión 2, contando contigo, pero esto te comento después, Vale. cuando estés ahí. Y bueno, eso, si no estás suscrito, escribe Congreso aquí abajo, te enviamos el enlace, puedes participar en línea, si no puedes estar presencial, pero no, lo que no puedes hacer es perder esta oportunidad, ¿vale? Totalmente. ¿Puedes decir cómo te contactamos? Sí, pues mis redes sociales son Rocío Power, o sea, @Rocío Power Pélvico en Instagram. También tengo un canal de YouTube que tengo vídeos súper interesantes y bueno, inevitable. No, para mí no son disruptivos, son vídeos que te hablan de la verdad, entonces tú ya te lo tomas como tú quieras. Si te pica el vídeo que te grabo es porque algo tendremos que cambiar. Y luego, Le bueno, picas a mucha gente, ¿eh? ya le pico. Pero, ¿sabes qué? Que la verdad tiene solo un camino. A la primera persona que le picó la verdad fue a mí, con 26 años que no podía hacer lo que quería. Entonces ya no me valía lo que conocía hasta ese momento. Así que busqué estrategias hasta que dije, ¿sabes cuál es mi mejor estrategia? Un ecógrafo para medir mi evolución. Entonces, sin tener dinero, me gasté 20.000 euros en un ecógrafo para ver qué pasaba dentro de mí. Cuando saltaba, cuando contraía, cuando... Porque todas las valoraciones eran tumbadas. Todas las valoraciones... Te estoy hablando que esto era... Miguel, mi niño tiene 13 años, que no te estoy hablando de la edad media. Pero es que a día de hoy, la mayoría de mujeres que trato en consulta vienen de fisios y fisios y fisios en camilla. Y estamos en el 2025. Pero es que llevamos viviendo expuestas a la gravedad, pues desde que el Homo sapiens pasó de cuadrupedia a bipedestación. Así que algo tendrá que ver la gravedad y la postura en cómo nos desarrollamos y cómo evolucionamos y cómo desarrollamos nuestras funciones. Por lo tanto, si yo quiero ser una persona que ayude a la función, a recuperar la funcionalidad de mis personas, tengo que valorar las funciones en esos momentos donde dejan de funcionar. Entonces, una cosa que me caracteriza es que si yo te valoro en carga y tú tienes incontinencia urinaria, te me haces mi mano si yo te pido que te salte. ¿Qué pasa? Que hay pocos profesionales que estén dispuestos a hacer eso. O vivir arrodillada. Yo estoy todo el día arrodillada con la paciente arriba. Entonces, es que, ¿sabes? Tu esfínter está aquí colocado. Tu vagina está aquí colocada, no lo tienes en la cara, no puedo estar... Hay que adaptarse a la persona. Hay que adaptarse a lo que necesita esa persona. Entonces, primero hay que ser persona y luego ya ponte tú todos los títulos. Por eso cuando tú me has dicho, ¿cómo te presento? Eterna aprendiz. Porque todo lo que sé me llega a una paciente que me descuadra todo. Así que a tomar por culo el método. Imagínate. Pero es que estoy dispuesta a eso, porque es que si no, no estaría en el punto en el que estoy. Claro, haciendo la revolución. Es así. Sí. Muy bien. Fantástico. No puedo esperar más que pronto, bueno, para conocerte en persona. Esto será fantástico, será un evento. Voy a estrujar hasta que pierdas la capacidad de equilibrar tu calp. Hasta ahí te voy a... Qué grande. Muy bien, muchísimas gracias otra vez. Espero que te haya Vosotros. valido, Sí. que
te va a valer mucho más cuando estemos ahí, porque el siguiente paso de las revoluciones siempre es conectar con las personas que están en la misma movida que tú, ¿no? Y cuando te conectas con estas personas que están en la misma movida, el movimiento avanza, crece y más profesionales, pues, si llegamos a más profesionales podemos llegar a más personas. Tú estás ahora con tu programa para profesionales y este es el primer punto para Total. explotar cada vez para más personas. Entonces, muchísimas gracias. Te veo en Zaragoza la siguiente vez. Descansa y nos vemos pronto. Muy bien, muchísimas gracias. Un gustazo, de verdad. Cuídate mucho. Así haré. Muy bien, máquinas. Hemos terminado. 1 hora y 12. Pues bien, muy bien, ¿no? Espectacular. Marista, otra mirada, ¿no? Otra mirada. Duber, otra mirada, Fran. Y Esther ahí intentando hacer el programa. Os quiero a los dos y tal. Bueno, en teoría tienes que quererme más. Pero no hace falta decirlo, ¿vale? Estás ahí bien. No es broma. Es una perspectiva diferente. Ya lo habéis visto, ¿no? Como hemos comentado, hay problemas musculoesqueléticos que se comportan de una forma, hay problemas viscerales que se comportan de otra. Las dos están relacionadas, pero el abordaje clínico puede y debe ser distinto dependiendo del contexto. El contexto es el rey. Nos ha dicho Rocío, lo más guay de todo es que hemos hablado una vez para conocernos y ella en su contexto habló de muchas cosas que nosotros también hablamos, es decir, sistema gastrointestinal, cuando arrancó por las cacas, el tema del placer, ¿no? Del orgasmo, de la sexualidad femenina, el tema de la respiración, del sistema de alerta, de las fascias, sus conexiones con las emociones, por qué el sistema no se organiza cuando debería reorganizarse solo, si no se mide no se sabe. Entonces, muchas cosas, si os dais cuenta, van en direcciones que son parecidas. Entonces, mientras vayamos sumando elementos, nuestras valoraciones podrán ser cada vez más funcionales y podrán generar resultados cada vez más efectivos para nuestros pacientes. Es en esta dirección que se está haciendo este congreso. Esta es la idea, es integrar personas que nos están valiendo como inspiración para hacer el cambio de la mirada. ¿Okay? Un movimiento se hace con personas. Entonces necesitamos que estés, porque si no estás, no es parte del movimiento. Y lo que no se mueve, le dijo Rocío, funciona menos. La función, el funcional, es que vayamos avanzando siempre en una dirección más efectiva, más positiva y más resolutiva para nuestros pacientes y para nosotros mismos. Si no, se pierde un poco el propósito de todo, ¿no? Por esto, si no estás suscrito, escribe aquí abajo Congreso, te enviamos el programa, échale un ojo. En el 28 empezamos ya con casos clínicos, especialmente para los alumnos. Yo les recomiendo que estéis, porque cuando veáis los casos clínicos, ya empiezas a razonar, a establecer un razonamiento clínico que tiene más coherente para poder llegar a resultados más contundentes, ¿vale? Y cada vez más personas competentes, innovadoras, emprendedoras, con un mindset diferenciado, se van sumando a todo esto y cada vez más vamos haciendo, ¿no?, la construcción del castillo que estamos buscando, de la salud que idealizamos. ¿Ok? Si no estás suscrito, escribe Congreso y nos vemos o online, o en el presencial, o en la inmersión, para los más valientes ahí en Zaragoza. Mañana tenemos nuestra charla, si no me equivoco, con el doctor Emilio, y vamos a hablar de odontología biológica, de odontología funcional. Hoy estábamos hablando del SNA de la pelvis, mañana vamos a estar hablando del SNA del cráneo. Madre mía, vaya sistema que tenemos ahí, ¿no? Son nervios multisistémicos. A veces la gente se enoja y me dice, pero tú dices que el sistema autónomo tiene que ver con todo. Es que tiene que ver con todo, máquina. Es multisistémico, por esto tiene que ver con todo.
Entonces, no te enojes. No es que tenga que ver con todo porque yo quiero que tenga que ver con todo. De hecho, hay bibliografía, literatura para que lo veas, ¿no? Entonces, hoy salimos de la pelvis, del sistema pélvico, donde el parasimpático contrae el músculo y el simpático relaja el músculo, y uno tiene una acción sobre la vejiga y el otro tiene otra, uno tiene una acción sobre la sensibilidad del llenado, el otro tiene otra, y las fibras de dolor siguen una ruta a la charnela dorsolumbar, las fibras de sensibilidad algunas siguen una ruta que va en dirección al sacro. Es un contexto que vamos a hablar más de esto en el congreso. Mañana vamos a estar hablando de toda la inervación simpática y parasimpática del cráneo, cómo esto puede beneficiar no solamente a fisios, a médicos, también a dentistas, psicólogos, nutricionistas, y cómo todo esto se relaciona. El doctor Emilio también va a estar en el congreso con nosotros. ¿Vale? Les espero mañana a las 8 horas. Así que voy a nadar a las 2 de la tarde porque a las 8 no me da el tiempo, y salir a correr por la mañana porque si no me da el tiempo, ¿no? No podemos perder el entrenamiento del aire. Muy bien, cuidaros mucho, nos esperamos mañana. Vamos a hablar de migrañas, vamos a hablar de trastornos de la devolución, vamos a hablar de respiración oral, vamos a hablar de gingivitis, de periodontitis, de ATM, bueno, eso, de cosas de la odontología funcional que tienen que ver con la regulación de nuestro sistema y que eventualmente la mayor parte de los profesionales no está abordando de una forma tan eficiente cuanto podría ser. ¿Ok? Lugar dijo, es como el sistema linfático, tiene que ver con todo, directa e indirectamente. Es correcto. Es correcto. ¿Y quién hace la inervación del sistema linfático? El simpático. Porque el simpático inerva el sistema inmune. La cebra sabremos si tiene manto blanco o negro, a rayas negras, sabremos la causa de nuestras dolencias. Tiene todo que ver con todo. Somos seres completos, humanos con alma y emociones. Es correcto. El tema es, Adri, es que no hace falta saber el qué. ¿Por qué pasó esto? Porque esto es imaginación. Podemos encontrar cosas que tengan más sentido o menos sentido. Lo que tenemos que entender es qué es lo que está manteniendo esto y cómo podemos interrumpir esto. Es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Por qué un sistema que debería adaptarse solo dejó de adaptarse? ¿Vale? Porque es ahí donde estará la solución de los casos clínicos complejos. Nos vemos mañana. Un abrazo a todos, un abrazo a todas.